Bien, en este vídeo vamos a resolver una serie de ejercicios del tema de ácidos y bases de segundo de bachillerato de la EBAU de Extremadura. En primer lugar tenemos este ejercicio en el cual nos piden pues que calculemos el pH y el grado de disociación de un ácido débil, HA, de concentración en gramos por litro 3,42, del cual nos dan su constante y nos dan su masa molar. Bueno, hemos de tener en cuenta que a la hora de calcular el pH, recordemos que el pH de una disolución es el menos logaritmo decimal de la concentración de protones, de iones osonio. ¿Y cómo calculamos esa concentración? Bueno, sabemos que la concentración de H3O positivo es igual a la molaridad del ácido inicial por alfa, siendo alfa el grado de disociación. Recordemos que para ácidos fuertes, pues alfa vale 1, pero en este caso nos están diciendo claramente que es débil y además nos dan como dato la constante. Recordemos que si la constante no aparece, es un indicativo, habitualmente salvo que nos la pidan, de que el ácido es fuerte, aparte de que nos lo dirían y de que tendríamos que saber cuáles son los ácidos fuertes típicos, y además teniendo en cuenta que son ácidos monopróticos, es decir, ácidos con un único hidrógeno. Por tanto, la concentración de protones se calcula como m por alfa. ¿Y cómo calcular ese alfa, que es el desconocido? Bueno, pues a partir del otro dato que nos dan, que es la constante K sub A, pues nos quedaría, después de las deducciones de lo que hemos visto en clase, m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. O, expresado de otra forma, combinando ambas ecuaciones, nos quedaría también que H3O positivo es igual a la raíz de K sub A por M por 1 menos alfa. Recordad que este alfa que resta a 1 se puede despreciar únicamente, ¿vale? Podemos despreciar ese alfa que aparece ahí únicamente cuando la molaridad partido por K sub A nos dé un valor mayor de 1000. Si no, el error que estamos cometiendo es grande. Entonces, en este caso, pues no sabemos si podemos despreciarlo o no para simplificar el cálculo de tanto del pH, de la concentración de protones, como de alfa. Entonces, lo primero es calcular la molaridad. ¿Cuál será la molaridad de este ácido? Bueno, pues recordemos que la molaridad de este ácido es la concentración expresada en gramos por litro dividido por su masa molar. La concentración en gramos por litro nos dicen que es de 3,42, su masa molar es 342, por tanto, esto nos da una concentración de 0,01 mol litro menos 1. Y si tenemos en cuenta que la constante K sub A es 6,5 por 10 elevado a menos 5, bueno, pues haciendo esa operación de m partido por K sub A nos da un valor de 153. Entonces, en este caso, al ser menor que 1000, no podemos despreciar alfa. Y si no podemos despreciar este alfa que resta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues una ecuación de segundo grado y no pasa absolutamente nada. Es verdad que nos piden en primer lugar calcular el pH y en el apartado B calcular el grado de disociación. Da igual el orden, porque al fin y al cabo lo que te piden es que calcules las dos cosas. Y es necesario calcular primero este valor de alfa para poder resolver el problema completo. Entonces partimos de la ecuación de K sub A, de la cual sabemos que vale 6,5 por 10 elevado a menos 5, y que eso es igual a la molaridad, 0,01 por alfa cuadrado, dividido por 1 menos alfa. Este 1 menos alfa que está en el denominador pasará al primer miembro multiplicando, y despejando pues nos quedará una ecuación de segundo grado que será la siguiente: 0,01 alfa cuadrado más 6,5 por 10 elevado a menos 5 alfa menos 6,5 por 10 elevado a menos 5 igual a 0. Y de ahí, resolviendo esa ecuación de segundo grado, pues tenemos dos soluciones de alfa. Una solución negativa, que no vale, porque alfa no puede ser negativo, y otra solución que es 0,077, que es la solución válida del grado de disociación, pero como nos lo piden expresar en tanto por ciento, pues sería un 7,7%. Esa sería la respuesta del apartado B.
Y para el apartado A, bueno, pues ya simplemente sustituimos la concentración de H3O positivo es igual a la molaridad por alfa, la molaridad es 0,01, alfa es 0,077, eso nos da un valor de 7,7 por 10 elevado a menos 4, y para calcular el pH, bueno, pues tenemos que hacer el menos logaritmo de 7,7 por 10 elevado a menos 4, que nos da un valor de 3,11. Y con eso tendríamos el problema resuelto. Bien, en este segundo ejercicio nos piden que calculemos el grado de disociación en disolución acuosa de dos ácidos. Un ácido hipocloroso, del cual nos dan la constante y concentración 0,1 molar, y un ácido nitroso, del cual nos dan la constante y la misma concentración 0,1 molar. Nos dicen además que son ácidos monopróticos débiles, algo que no era necesario puesto que nos dan la constante K sub A, y tenemos que saber que el ácido hipocloroso y el nitroso son ácidos débiles. Por tanto, para calcular el apartado A, bueno, pues lo primero es calcular el grado de disociación, que lo vamos a hacer a partir de la constante. Recordemos, lo hemos visto en el ejercicio anterior, que K sub A es igual a m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Y este alfa del denominador puede aproximarse esta expresión a m alfa cuadrado solo cuando m partido por K sub A sea mayor que 1000. Por tanto, el primer paso es comprobar si para estos ácidos se cumple esa aproximación, lo cual nos simplificaría bastante el cálculo. En el caso del ácido hipocloroso, HClO, bueno, pues m partido por K sub A, siendo m 0,1 y siendo K sub A 3 por 10 elevado a menos 8, bueno, pues nos da un valor de 3 por 10 elevado a 6 aproximadamente, y por tanto es algo bastante mayor que 1000, y en este caso sí podemos aproximar que la constante K sub A es m alfa cuadrado. Pero en el caso del ácido nitroso, HNO2, al hacer la división entre la molaridad y la constante, nos da un valor de 0,1 entre 4,6 por 10 elevado a menos 4 igual a 217. Y como 217 es menor que 1000, en este caso no podemos hacer la aproximación y tenemos que escoger la expresión entera de K sub A m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa y resolver una ecuación de segundo grado. Bueno, vamos a hacerlo. Para el ácido hipocloroso, que es el más fácil, para el ácido hipocloroso tenemos que K sub A es igual a m alfa cuadrado, de tal manera que alfa será igual a la raíz cuadrada de K sub A partido m. O lo que es lo mismo, la raíz de 3 por 10 elevado a menos 8 entre 0,1, que nos da aproximadamente un valor de 5,5 por 10 elevado a menos 4, o si nos lo piden en tanto por ciento, 0,055%. Ahora, para el caso del ácido nitroso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la otra expresión, que K sub A es igual a m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa, y al sustituir y despejar 4,6 por 10 elevado a menos 4 es igual a 0,1 alfa cuadrado partido por, perdón, borramos esto que me he equivocado aquí, sería 1 menos 4,6 por 10 elevado a menos 4. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, perdón otra vez, 1 menos alfa, aquí voy a poner 1 menos alfa. Y bueno, pues de aquí despejar y tendremos la ecuación de segundo grado, 0,1 alfa cuadrado más 4,6 por 10 elevado a menos 4 alfa menos 4,6 por 10 elevado a menos 4 igual a 0. Resolviendo esa ecuación de segundo grado, obtenemos dos valores de alfa. Obtenemos un valor de alfa negativo, que no puede ser, y un valor de alfa positivo, que en concreto es 0,066, o lo que es lo mismo, un 6,6%. Por tanto, ya tendremos calculado lo que nos piden en el apartado A, que es calcular el grado de disociación.
Y para el apartado B nos dicen razonar cuál de los dos proporciona un pH más ácido. Por tanto, no nos piden calcular. Es verdad que una forma de razonarlo es calculándolo, pero no sería necesario. ¿Qué se entiende por un pH más ácido? Un pH más ácido es un pH más bajo. Ojo, que aquí nos podemos liar y pensar que un pH más ácido es tener un mayor valor en el rango de pH ácido, que es de 0 a 7, pero es al revés. El pH más ácido es un pH más cercano al 0, que es el pH propio de los ácidos fuertes. ¿Y cómo se consigue un pH más ácido? Bueno, pues haciendo que el alfa sea lo más alto posible, es decir, más cercano al 100%, para la misma concentración, claro está. Por tanto, bueno, pues claramente sería el ácido nitroso, que es el que tiene un grado de disociación más alto, por tanto es el que se ioniza mejor para la misma concentración, el que nos daría un pH más alto. Pero bueno, como estamos aquí aprendiendo a calcular pH, pues vamos a hacer el cálculo en los dos y así lo tenemos. Si calculásemos el pH del ácido hipocloroso, bueno, pues ya sería sustituir en la expresión H3O positivo es igual a M por alfa. M es 0,1, alfa era 5,5 por 10 elevado a menos 4. Esto nos da un valor de 5,5 por 10 elevado a menos 5, y al hacer el menos logaritmo de esta concentración, bueno, pues ya tendríamos el pH, que es de 4,26. Y para el caso del ácido nitroso, pues la concentración de osonio o de protones es igual a M por alfa. M es el mismo, 0,1. Alfa es lo que cambiaba entre uno y otro, en este caso es 0,066, y por tanto esto nos da un valor de 6,6 por 10 elevado a menos 3, perdón, y de ahí calculamos el pH y el pH nos sale 2,18. Corroborándose pues lo que hemos dicho, que el ácido nitroso, que tiene un grado de disociación más alto, otorga un pH más ácido. En este ejercicio de julio del 2021 nos dicen: si un ácido débil monoprótico HA tiene una constante de 5 por 10 elevado a menos 5, indica justificadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En el apartado A nos indican: el pH de una disolución acuosa 0,2 molar del ácido HA es mayor que el pH de una disolución acuosa 0,2 molar de ácido fuerte, el ácido clorhídrico, del cloruro de hidrógeno. Bueno, la respuesta claramente es que es verdadera. ¿Por qué? Porque al ser un ácido débil, pues va a tener un pH más alto y por tanto mayor, no más ácido. Si nos hubiese dicho más ácido, sería falsa. Pero nos dicen un pH mayor, un pH de mayor valor numérico. Un pH de mayor valor numérico es un pH más cercano al neutro. Y por tanto, la respuesta es verdadera. Pero bueno, si lo queremos justificar con cálculos, pues también podemos hacerlo con cálculo. Teniendo en cuenta que en este ácido débil se cumple que M partido por K sub A es mayor que 1000, ¿vale? Al ser mayor que 1000, podemos aproximar la K sub a M alfa cuadrado y de ahí calcular el valor de alfa. Alfa para este ejercicio nos quedaría una constante K sub A de 5 por 10 elevado a menos 5 entre una molaridad de 0,2, nos daría un valor de 0,016. Y teniendo ese valor de alfa, pues ya podemos calcular la concentración de protones, H3O positivo igual a M por alfa, como M 0,2 por 0,016, obtenemos un valor de 0,032 y de ahí podríamos obtener un pH, que el pH es de 1,5 aproximadamente. Y si calculamos el pH del ácido clorhídrico de concentración 0,2 molar, ¿vale? Para el ácido clorhídrico tenemos que tener en cuenta que al ser un ácido fuerte, el M alfa, esta alfa vale 1, ¿vale? Porque es el 100% al ser fuerte, por tanto nos queda M, es decir, nos queda 0,2, y de ahí el pH, que sería el menos logaritmo de 0,2, y eso es un valor de aproximadamente 0,7. Por tanto, como vemos, el pH del ácido débil es un pH mayor numéricamente
menos ácido que el del ácido clorhídrico. Y para el apartado B nos dicen, si el grado de ionización, el de disociación del ácido débil, aumenta al aumentar su concentración. Bueno, pues claramente esta es una respuesta falsa y tenemos pues la explicación en la expresión de arriba. Alfa es la raíz de K sub A partido M, de tal manera que a mayor valor de M, pues lógicamente menor valor de alfa y por tanto pues la respuesta es falsa. En este otro ejercicio nos dicen el pH de una disolución acuosa de ácido monoprótico es 5,25. Sabiendo que K sub A es tal, calcula la concentración inicial. Es decir, en este caso nos dan el pH y K sub A. Para hacerlo de forma correcta, bueno, pues como yo lo que quiero calcular es la molaridad, pues tengo que ver de qué datos dispongo. Entonces, bueno, podría ver, con el pH yo puedo calcular la concentración de protones y la concentración de protones es m por alfa, pero desconozco alfa. O puedo utilizar la fórmula de la constante, que es K sub A igual a m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Y nos podríamos preguntar, ¿en este caso se puede despreciar este alfa que resta al 1? Claro, hemos dicho que para despreciar este alfa que resta 1, tendríamos que calcular m partido por K sub A y comprobar que es mayor que 1000. Pero m no disponemos de él, por tanto no podemos hacer esa aproximación, a priori no podemos hacer esa aproximación porque desconocemos la molaridad. Ahora bien, tenemos que fijarnos también que K sub A es muy pequeño, porque es 10 elevado a menos 10. Es decir, que necesitaríamos una molaridad muy baja para no poder hacer esta aproximación. Pero como en principio no la conocemos, vamos a pues operar con todo. ¿Vale? Pero es que yo de la expresión de K sub A desconozco dos incógnitas, m y alfa. Y de la expresión de los protones desconozco m y alfa. ¿Qué he de hacer? Bueno, pues despejar una de las dos expresiones. Por ejemplo, vamos a despejar la molaridad en la expresión de la concentración de protones. ¿Cuánto vale la concentración de protones? Hemos de tener en cuenta que el pH nos dicen que es 5,25. Si el pH es 5,25, bueno, pues la concentración de protones, H3O positivo, será igual a 10 elevado a menos 5,25, ¿vale? Que es la operación inversa a hacer el logaritmo. Y eso es igual a m por alfa, de tal manera que m es 10 elevado a menos 5,25 partido alfa. ¿Vale? Ya tenemos una expresión que nos despeja m en función de alfa. Y esta expresión la sustituimos en la expresión de la constante. K sub A es igual a molaridad, que es 10 elevado a menos 5,25 partido alfa, por alfa cuadrado, por tanto un alfa se simplifica, dividido por 1 menos alfa, que en principio no podemos despreciarlo. Como K sub A sabemos cuánto vale, que es 6,16 por 10 elevado a menos 10. Si pasamos el denominador al primer miembro multiplicando, pues nos quedaría 6,16 por 10 elevado a menos 10, menos 6,16 por 10 elevado a menos 10 alfa, igual a pues ese 10 elevado a menos 5,25 alfa. Si pasamos este término que contiene alfa al segundo miembro, nos quedaría 6,16 por 10 elevado a menos 10 igual a un total de 5,6 por 10 elevado a menos 6 alfa. Y bueno, pues despejando nos quedaría 6,10 elevado a menos 10, me falta aquí el signo menos, entre lo anterior nos da un valor de pues 0,00011, ¿vale? Es decir, que es un grado de disociación muy bajo, aproximadamente pues 0,011%.
¿vale? Ese es el grado de disociación que me piden en el apartado B. Y para calcular la molaridad, bueno, pues ya sería sustituir. M es 10 elevado a menos 5,25 partido alfa, que es 0,00011, y eso nos da un valor de menos 5,25 entre 0,00011 nos da 0,05 mol litro menos 1 aproximadamente. Y ya tenemos el problema resuelto. Como digo, si ahora hiciésemos esta operación, la que hemos despreciado aquí porque no conocíamos m, comprobaremos que m partido por k sub a, al tener una k sub a tan baja, es mayor que 1000. Y con eso pues, podríamos haber simplificado mucho el problema. Pero el procedimiento correcto para hacerlo, cuando no conocemos la molaridad, es el que tenemos aquí en pantalla. Bien, quedamos a hacer un par de ejercicios de cálculo de pH, pero en bases, ¿vale? Bueno, aunque en este solo es uno de los apartados en los que aparece una base fuerte, y en el siguiente ejercicio veremos una base débil, ¿vale? Para que no cometamos errores típicos en este tipo de ejercicios. En el apartado A, que nos dicen que calculemos el pH de una disolución de hidróxido de potasio cuya concentración es 0,175. El error más típico que se suele cometer en este tipo de ejercicios es que se ponga la expresión de concentración de protones igual a m por alfa. Me dan m, como sé que es una base fuerte, como es fuerte, ponemos 1 y directamente hagamos el menos logaritmo y nos va a salir un pH ácido para una base. ¿Por qué? Porque no calculamos ahora la concentración de protones. En las bases como el hidróxido de potasio, lo que calculamos es la concentración de iones OH, que sigue siendo m por alfa. Y como digo, alfa, pues lo podemos aproximar a 1 al ser una base fuerte, por tanto será igual a m, será igual a 0,175, y al hacer el menos logaritmo de esto, pues tenemos el pOH menos logaritmo de 0,175, que nos da un valor de 0,76. No es lo que nos piden el pH. Para calcular el pH, recordemos que pH más pOH es igual a 14, o que pH es 14 menos el pOH. 14 menos 0,76 nos da un valor de 13,24, que sí es lo que nos pedían como valor del pH. Y para el apartado B nos dicen que cuál sería el pH y el grado de ionización de una disolución acuosa de ácido etanoico, ácido débil, que tuviera la misma concentración que la de hidróxido de potasio. Bueno, pues tengamos en cuenta que en este caso podemos calcular, puesto que conocemos la molaridad de K sub A, y podemos calcular m partido por K sub A para saber si podemos despreciar ese 1 menos alfa. M es 0,175, K sub A para este ácido débil nos dicen que vale 1,76 por 10 elevado a menos 5, y esto nos da pues un valor de aproximadamente 9.900, que es bastante mayor que 1000, y por tanto sí podemos aproximar que K sub A es m alfa cuadrado. Como conocemos K sub A y conocemos m, pues podemos despejar fácilmente el valor de alfa. Alfa será la raíz de K sub A partido m, será la raíz de pues 1,76 por 10 elevado a menos 5 entre la molaridad, que es 0,175, y eso pues nos da un valor de 0,01, o lo que es lo mismo en tanto por ciento, un 1%. Ese es el grado de disociación que nos pedían, el grado de ionización, y para calcular el pH de este ácido, ahora sí, es un ácido, el ácido etanoico, ácido acético, H3O positivo es M alfa, M 0,175, alfa 0,01, esto nos daría 0,00175, y un pH, al hacer el menos logaritmo de ese valor, menos logaritmo de 0,00175, un valor de pH de 2,76.
Y en este último ejercicio de este vídeo también viene un caso típico, el del cálculo del pH del amoníaco, que suele llevar a muchos errores, puesto que el amoníaco en principio no presenta OH, aun siendo una base, y tendemos a calcular la concentración de protones. El amoníaco es una base, y como base, ¿qué es? Lo que podemos calcular es la concentración de iones OH, del hidróxido amónico. Tengamos en cuenta que cuando tenemos amoníaco disuelto en agua, el amoníaco tiene tendencia a captar protones y quedarían iones OH disueltos. Y por eso tenemos ese pH básico justificado según la teoría de Bronsted-Lowry. Y la concentración de iones OH es M por alfa. En este ejercicio me dan el grado de disociación, me dan alfa y me dan la constante, pero no me dan el valor de M. Bueno, pues hemos de calcularlo a partir de esos dos datos, de la K sub B. K sub B es M alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Como vemos, las expresiones de K sub A y K sub B son iguales, lo que pasa es que unas se refieren a ácidos y otras se refieren a bases. K sub B sería 1,8 por 10 elevado a menos 5, M es el valor desconocido, alfa es 0,015, en este caso al cuadrado, partido por 1 menos 0,015. Si vamos despejando, pues nos quedaría 1,8 por 10 elevado a menos 5 por el denominador de la fracción anterior, que es 0,985, igual a m por el cuadrado de 0,015, que es 0,000225. Por lo que la molaridad sería 0,08 molar o moles por litro. Ya tendríamos el valor de la concentración que nos piden en el apartado A. Esto sería el apartado A. Y para el apartado B nos piden calcular el pH. Por tanto, primero tenemos que calcular la concentración de OH, que será 0,08 molaridad por alfa 0,015. Eso nos da un valor de 0,0012. Y de ahí el pOH. El pOH de esta disolución de amoníaco es 2,92. Y para calcular el pH, recordemos que es 14 menos el pOH. Por tanto, 14 menos 2,92, que nos da un pH de 11,08. Y esto es todo por hoy.